¿Es una campaña atípica en este momento, una campaña, diríamos, pausada, no ha entrado todavía en su furor? ¿Qué perspectivas hay de este proceso electoral? Bienvenido. Bueno, primero, buenos días. Un gran saludo a todas las personas que nos miran. Gracias a esta cadena y gracias a usted por la invitación. Yo creo que es una elección muy parecida a la del año 2013, en el sentido de una oposición fragmentada, dividida, con un candidato aparentemente fuerte del lado del oficialismo, en el cual el objetivo de los candidatos opositores es buscar sus vulnerabilidades y obviamente forzar que haya una segunda vuelta. Un segundo puesto muy blando, en el sentido de que yo veo una disputa muy fuerte entre el señor Guillermo Lasso y la doctora Cintia Viteri, por ahí Moncayo tal vez, y con un Dalo Bucaram que genera mucha expectativa, y adicional a eso una asamblea en la cual aparentemente todos los expertos coinciden en que no va a haber una mayoría absoluta de ninguna de las fuerzas como las elecciones pasadas, ¿no? Ahora, en esa línea, Osvaldo, ¿hacia dónde deben ir, en cambio, los mensajes de los candidatos? Es decir, ¿qué es lo que hay que priorizar en este momento? Yo decía, hemos visto una campaña que inició con temas en los que ha tenido, diríamos, una gran prominencia el tema de la corrupción, pero ¿cuál debe ser el mensaje del candidato? Bueno, en líneas generales, yo creo que uno de los errores de la oposición ha sido precisamente esto que manifiesta usted, el tema del mensaje. El mensaje es básico en la materia prima para captar a estos electores o los electores mediante acciones, piezas, etcétera, ¿no? Yo creo que la oposición durante el correísmo, no ahora, sino en esta primera etapa, es lo que yo denomino un velasquismo 2.0. La oposición ha cometido el error de mantener un mensaje del dolor, ¿no? Dictadura, miedo, descorrizar, desmontar, acabar, etcétera, ¿no? Sin perjuicio de todos los errores que yo creo que más por errores propios el oficialismo se ha desgastado que por mérito de la oposición. El tema de la corrupción, indudablemente, que es un tema que nos mina, pero esto lo planteamos siempre como un ejemplo de la vida, ¿no? No es lo mismo un noviazgo de 3 meses que un matrimonio de 10 años, y sin duda esto le va a pasar factura al oficialismo, pero en todo caso será el soberano quien nos debe haga prácticas nuestras teorías o nuestras hipótesis. ¿Cómo lograr, Osvaldo, usted que es un estratega en temas políticos, cómo lograr credibilidad en el candidato? Porque sí, como dice Marco, hay una gran cantidad de ofertas, pero ¿qué es lo que hace que la gente le crea al candidato? Efectivamente, el electorado común y corriente, María, Rosa, Manuel, Juan, Pedro, etcétera, tienen otras agendas, no siempre es lo que llamamos la burbuja de la opinión pública, no siempre lo que los analistas decimos en estos medios de comunicación, lo que los medios dicen, lo que los periódicos sacan en sus tapas, es lo que la gente precisamente en su mesa discute. En ese contexto, yo creo que las agendas ciudadanas no siempre van de la mano con las agendas políticas, por un lado. Y por otro, juega mucho lo que se llama el nivel de conocimiento. Lamentablemente los medios de comunicación están centrados un poco en hablar de encuestas que terminan siendo herramientas respetables, pero son productos que hacen los encuestadores de plantas de los candidatos, ¿no es cierto? Entonces, estamos analizando más encuestas que analizar procesos. Y parte de ese proceso es lo que se llama nivel de conocimiento, y en ese contexto hay una norma básica que dice que lo que no se comunica no existe y nadie llama lo que no conoce. Entonces yo plantearía que fundamentalmente es el nivel de conocimiento que tenga un candidato y otro de los parámetros que también se analizan en la investigación, para eso sirven las encuestas, no solo para ver quién gana o quién pierde, son los negativos, ¿no? Ya eso es un tema de mayor profundidad, pero en ese contexto es la investigación la que nos da esas respuestas. Hablemos un poquito de las estrategias, Osvaldo. Hay alrededor de 2,5 millones, 3 millones de votantes jóvenes. ¿Cómo captar a ese votante joven? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál debería ser la estrategia de los candidatos para este gran universo de futuros votantes? ¿Son las redes sociales quizá? Mire, uno de los errores que se está cometiendo son lo que yo considero las 2 grandes mentiras en materia de comunicación del siglo XXI. El primero, que el triunfo de Barack Obama fue por las redes sociales, y el segundo, que las redes sociales provocaron la primavera del Mediano Oriente, que terminó siendo una pesadilla. Las redes sociales son como es este medio de comunicación, como es una radio, como es la prensa escrita. Es un canal más, ¿no es cierto?, para difundir el elemento más importante de una estrategia electoral, que es el mensaje. Estamos cometiendo el error, y me incluyo en la colada, digamos, de hacer a la comunicación funcional a las redes sociales. Es al revés, son las redes sociales las que deben de ser funcionales a la comunicación. Y en ese marco, los jóvenes sí no es lo mismo un joven de los 80, de los 90, que un joven de hoy, lo que se llaman los millennials, creo que se pronuncia o se dice, ¿no? Esta generación que considera que puede hacer cambios trascendentes para el país desde los teclados y
y desde los teléfonos, ¿no? Entonces, en ese contexto hay algo que no varía, que es que los cambios trascendentes para el país se harán movilizándose, no necesariamente desde los teclados de teléfonos, y hay algo que es importante, para ganar la calle, que es lo que importa, y no me refiero a la calle a marchas, a protestas, para ganar la calle, para hacer que la gente en radio pasillo sintonice el mensaje de los candidatos, es necesario muchísimo más que las redes sociales. Osvaldo, como ciudadano yo me pregunto y digo, a ver, estoy indeciso en este momento, tengo 2 o 3 candidatos y no sé por cuál de esos candidatos votar. ¿Usted se atrevería a dar una recomendación a los votantes en este momento y decir, este debe ser el perfil del candidato, qué es lo que tenemos que fijarnos para poder tomar una decisión? ¿Hay alguna alternativa, hay alguna, diríamos, solución ante esta incertidumbre? ¿Cómo no? Yo creo que era la inversa, mi estimado. La recomendación más que a los ciudadanos sería a los candidatos. Yo le diría a los candidatos, primero ubíquense, la política no es tan importante como ustedes piensan. Ese ciudadano que usted me menciona, o a lo cual iría nuestro mensaje, en este instante está haciendo malabares para pagar las cuentas navideñas. Eso es un tema de ser gobierno de izquierda, derecho, centro, con crisis, con superávit. Siempre en estas épocas, terminando las navidades, la gente está endeudada. Ese ciudadano está preocupado porque ya empezó a llover en la costa, ¿no es cierto? Ese ciudadano está preocupado de si prende o no prende el aire acondicionado porque empezaron los calores. Ese ciudadano está pensando en la sierra, cómo manda a los chicos al colegio. Entonces, después de todas esas prioridades que tiene el ciudadano, de cómo le alcanza el sueldo básico, de cómo le alcanza, cómo compra la comida, cómo llega al almuerzo, a la cena en esta mañana, no que haya una crisis o no, porque esa es la realidad de nuestros ciudadanos. Después de todas esas prioridades que tienen los ciudadanos, ahí entra la política y la recomendación a los candidatos, que yo les diría, sintonícense con los ciudadanos, ¿sí? Apuntando a sus demandas y no a sus angustias personales, porque la gran mayoría de candidatos yo siento que se hablan a sí mismos, dictadura, miedo, descoberrizar. Creo que mucha gente del oficialismo nos plantea que vivimos en Suiza y muchos opositores nos plantean que vivimos en Senegal o en Uganda. Yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio y en ese contexto hay que respetar a los electores porque los electores no son idiotas. Gracias. Quiero agradecer a Osvaldo Moreno, un experto, un consultor político en la ciudad de Guayaquil, por habernos dado algunas luces en torno a cómo se viene la campaña electoral, el perfil de los candidatos y también la actitud que deben tener los votantes en este próximo proceso.